sobre otra parábola, la del funcionario que no quiso perdonar, que está en Mateo capítulo 18 a partir del versículo 21. Pero antes de analizar esta parábola, vamos a ver en qué contexto el Señor la contó. Si vamos a los primeros versículos del capítulo 18 de Mateo, vamos a ver que ahí el Señor habla también del perdón, porque justamente cuenta que cuando un hermano tiene una ofensa contra el otro, lo que primero tiene que hacer es hablar con él. Si no hay acuerdo, volver a hablar con él con dos testigos para que vea las intenciones y la buena fe de querer arreglar la situación. Y si no, directamente se lo presenta a las autoridades de la iglesia para que ellas, en un eventual desacuerdo todavía, ellos puedan tomar la disciplina que corresponde. Frente a esa situación, Pedro muy inteligentemente piensa: pero no es la primera vez que ante la ofensa de un hermano contra otro se produce varias veces el mismo acontecimiento, es decir, varias veces se produce el desacuerdo o la dificultad o la ofensa, y luego hay perdón, y luego otra vez la ofensa y otra vez perdón. Entonces Pedro se planta delante de Jesús y le pregunta: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7 veces? Claro, en realidad lo que estaba Pedro preguntando era: ¿qué límite tiene el perdón? Es decir, ¿es ilimitado o hasta dónde tengo que llegar con esto de perdonar? Primero vamos a aclarar algunas cosas. ¿Qué es perdonar? Parece una cosa obvia, pero podemos decir básicamente que perdonar es dejar de lado el derecho que tenemos a la venganza, o a que la otra persona tenga un justo castigo por lo que hizo. Eso básicamente es perdonar. No es decir que no pasó nada, no es minimizar la situación, es sencillamente asumir que lo que ha pasado es terrible en muchos de los casos, pero decir, bueno, yo no asumo el derecho que tengo de vengarme, se lo dejo a Dios. Dios se va a encargar de hacer justicia en esta situación. Entonces, partiendo de esa base, podemos decir que perdonar no es fácil. Es más, así como perdonar no es fácil y es algo tan común ver gente que va por la vida sin perdonar, el perdón es una de las características del pueblo de Dios. Sencillamente porque si somos gobernados por Dios y nosotros vivimos una vida en un proceso de santificación, es decir, de cada vez parecernos más a Jesús, una de las características principales que ha tenido Jesús es la de perdonar. Él ha sido perdonador, por lo tanto, nuestra vida cristiana estaría en contradicción si decimos ser cristianos o decir que vivimos en el reino de Dios o decir que vivimos gobernados por Dios cuando en realidad no queremos perdonar. Es más, el Señor un día, hablando en la Biblia, hablando de David, eso está en Hechos capítulo 13, versículo 22, dijo: David es un hombre conforme a mi corazón, es un hombre como a mí me gusta. Uno puede decir, pero estamos hablando de David el rey, el que fue un adúltero y aparte un asesino. Bueno, sí, pero ¿cuál era una de las características más notables de David? Su capacidad de perdonar y de tener misericordia con el otro. Por ejemplo, lo encontramos en el caso de Saúl. Saúl era el rey, el que se tenía que ir porque David iba a tomar el trono. Saúl lo perseguía para matarlo a David. Sin embargo, David, a pesar de que lo tuvo muchas veces ahí a la mano, con posibilidades de matarlo, le perdonó la vida. Y no solamente eso, sino que él le pedía a Dios que él no albergara en su corazón odio hacia Saúl. También vemos el perdón cuando ese necio de Nabal que le ofendió gravemente a David y a sus hombres, él vuelve o va hacia Nabal con la idea de matarlo por lo que había hecho. Sin embargo, se encuentra con Abigail, la esposa de Nabal, que le pide misericordia, y él enseguida accede porque se da cuenta que lo que iba a hacer era terrible. También lo vemos con Simei, una persona que cuando David se estaba yéndose de Jerusalén porque habían hecho un golpe de estado,
él lo insulta, le tira piedras. Cuando él vuelve y es restaurado como rey, los propios hombres le dicen a David, ahí está Simei, el que te insultó, el que te apedreó, ahora mátalo. Y él se negó, lo perdonó. O sea que vemos que David era una persona que reflejaba el carácter de Dios en él. Por eso el mismo Señor, el mismo Dios dice, Él es una persona conforme a mi corazón. Era una persona que ejercía misericordia y que perdonaba. Ahora nosotros nos podemos preguntar, y bueno, ¿por qué debemos perdonar? Y bueno, debemos perdonar sencillamente porque nosotros también necesitamos el perdón de Dios. Entonces, si nosotros necesitamos el perdón de Dios, el otro no. El otro también necesita perdón, necesita el perdón de Dios y también el perdón nuestro. También es necesario perdonar porque el perdón es el que rompe las barreras que el pecado levanta en el medio de la comunidad de los cristianos, de los creyentes. Y nosotros justamente tenemos que tender a unirnos, no a separarnos. Por lo tanto, perdonar une al cuerpo de Cristo, une al pueblo de Dios. Y por otro lado, el Señor nos dio un ejemplo. Y si el Señor nos dio un ejemplo es para que lo sigamos. Dice claramente Colosenses 3:13, perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por lo tanto, y volviendo a la pregunta de Pedro, Pedro no en ningún momento preguntó, ¿hay que perdonar, Señor? Era obvio que había que perdonar. Era obvio que el corazón de Jesús estaba diciendo, cuando ustedes tienen una ofensa contra el hermano, sáquense de encima el deseo que tienen de echar venganza, el deseo de revancha. Sáquenlo, olvídense, no puede ser. Ahora, Pedro estaba diciendo, bueno, pero ¿y eso tiene un límite? ¿Hasta cuántas veces tengo que hacer eso? ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar? Es interesante porque Pedro realmente quiso ser generoso. Realmente hay que comprenderlo a Pedro. Yo realmente muchas veces me siento identificada con él porque muchas veces diría o dice lo que yo diría en una situación parecida. Y él quiso ser generoso porque le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me hace algo? ¿Hasta 7? Ahora, ¿por qué dijo 7? Porque en ese momento los rabinos, que eran los que conocían las escrituras y que también las interpretaban y se las enseñaban al pueblo, decían, la mayoría de los rabinos, los más destacados, que había que perdonar hasta 3 veces. Si alguien te hiciera una ofensa, la perdonas una, la perdonas 2, la perdonas 3. La cuarta, basta, ya está. Se acabó lo que se daba. Entonces Pedro, cuando dijo 7, lo que estaba diciendo estaba duplicando lo que los rabinos y los fariseos estaban diciendo y encima le agregaba un poquito más. Entonces dijo 7, o sea que era más que generoso. Entre 3 y 7 hay bastante diferencia. Pero Jesús responde de una manera impensada. Porque le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Ahora, ¿qué le quiso decir el Señor Jesús? Que no había que perdonar 7 veces y no había que perdonar 490, porque 70 veces 7 es 490. No, en realidad fue una forma idiomática para decir una ilimitada cantidad de veces. Yo creo que si Jesús estuviera hoy acá, hubiera dicho, no tenés que perdonar 7, tenés que perdonar 1000. Pero no porque 1000 sea un número que hay que registrar, sino porque es una cantidad muy grande de veces, ilimitada, incontable. Y me parece que el Señor lo que quería decir era que mientras la ley y la legalidad establece y rige y mide, ¿cuántas veces? 1, 2, 3. La gracia es ilimitada. Y nosotros somos hijos de un Dios de gracia. Un Dios que da sobreabundantemente de su gracia. Su gracia que está siempre un paso adelante nuestro. Siempre adelantándose a nosotros para que en ningún momento de nuestra vida estemos fuera de esa gracia, no solamente salvadora, sino que bendice. Por lo tanto, Él dice, ustedes no tienen que medir la cantidad de veces. Su gracia tiene que ser ilimitada. Y bueno, dice Romanos 5:20, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Eso qué quiere decir?
que de ninguna manera la cantidad de veces que una persona nos ofende, es decir, el pecado de un hermano, nunca puede ser superior a nuestra capacidad para perdonar. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ser felpudos del hermano, es decir, si el hermano nos ofende 1, 2, 20, 200 veces, nosotros seguimos agachando la cabeza y perdonando, y siendo su tapete para que nos pise, de ninguna manera. Eso es capaz un tema que podríamos hablar otra vez, que tiene que ver con los límites. El Señor es un ejemplo excelente de cómo se ponen límites. Pero lo que dice acá es, más allá de que pongamos el límite o no, si el hermano sigue ofendiendo, nosotros seguimos perdonando. Es decir, no tiene que haber rencor en nuestro corazón, no tiene que haber ánimo de revancha ni ánimo de venganza. Porque la gracia siempre, siempre tiene que ser más abundante que el pecado del hermano. Y más pensando que el pecado viene del hermano. Es más, podemos estirar la cosa y decir, bueno, el pecado viene de Satanás, pero la gracia viene de Dios. Y Dios es inimaginablemente superior a cualquier persona, a cualquier pecado, inclusive al enemigo. Así que siempre llevamos las de ganar, siempre tenemos más que suficiente para dar gracia a nuestros hermanos. En ese contexto es que el Señor se pone a contar esta parábola. Y la parábola que se encuentra a partir del versículo 23 dice que sucede con el reino de los cielos como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Entonces el rey llama a uno de los funcionarios que le debía una suma millonaria. Dice las versiones más antiguas que le debía 10.000 talentos. Entonces era impagable. Por lo tanto, este funcionario le pide al rey que le tenga paciencia. Le dice, tené paciencia conmigo, dice, y te lo voy a pagar todo. Entonces él se arrodilla delante del rey y le hace esta petición, y el rey tuvo misericordia de él y le perdona la deuda. Ahora, él sale de ahí y se encuentra con otro funcionario, aparentemente un funcionario de menor rango, pero ambos funcionarios del rey. La idea es que no se encuentra de casualidad, sino que él va a buscarlo a este funcionario, que le debía una deuda de 100 denarios, una deuda mucho menor. Entonces, uno podría esperar que este funcionario, al haber sido perdonado, también perdonara a este hombre. Pero no lo perdona. Entonces este hombre le vuelve a decir lo mismo que él le había dicho al rey. Le dijo, por favor, tené paciencia conmigo y te lo voy a pagar todo. Pero él lo agarró del cuello y le dijo, de ninguna manera. Entonces lo metió en la cárcel hasta que pagara toda la deuda. Otros funcionarios del rey se enteraron de esto. Entonces, muy triste, le fueron a contar al rey la situación. Entonces el rey lo manda a llamar y le dice, yo esperaba de vos que tuvieras misericordia como yo la tuve con vos, pero no lo hiciste, así que ahora te voy a mandar a los verdugos. Lo mandó a la cárcel hasta que pagara toda la deuda. Y termina la historia con el versículo 35, que es tremendo, que dice, y Jesús añadió, así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Me imagino la cara de las personas que estaban escuchando esta historia. Bueno, vamos a tratar de desentrañar la enseñanza, la gran enseñanza que tiene, como toda parábola, para nosotros hoy. Partamos de la base que el primer funcionario debía 10.000 talentos. La verdad que es muy difícil hoy en día decir a qué equivale 10.000 talentos, ya sea en dólares o en pesos o en la moneda que sea. Pero lo que sí podemos decir, como para tener un punto de comparación, es que si por escritos y documentos de la época se sabe que toda la zona de Palestina, que estaba, como tantas otras zonas, bajo el dominio de Roma, pagaba impuestos a Roma. Roma recaudaba por toda Palestina el total de 900 talentos. Entonces, por una cuenta rápida y matemática, podemos decir que si en un año Roma recaudaba 900 talentos, los 10.000 talentos que debía este funcionario el rey eran más o menos más de 11 años de recaudación
de impuestos de toda Palestina. O sea que era millonaria. Millonaria. Era impagable. Es interesante que cuando el funcionario se presenta ante el rey, le pide algo ilógico, porque le dice, teneme paciencia y te lo voy a pagar todo. La verdad que no sé qué plazos le podía haber pedido, ¿no? Porque para pagar esa deuda no le hubiera alcanzado ni esta vida ni la vida, ni otra vida más. Pero él dice que se arrodilla delante del rey y le pide por favor que le tenga paciencia. Esta deuda impagable de este funcionario nos hace acordar a la deuda que tenemos con Dios, que también es absolutamente impagable. Uno puede decir, ¿pero qué deuda yo tengo con Dios? ¿Y por qué es impagable? Bueno, en realidad nosotros le debemos honor, nosotros le debemos respeto, le debemos obediencia, porque Él es Dios. Sin embargo, desde el principio de todo, hemos querido vivir nuestra vida a nuestra manera, y tenemos que recordar que cuando nosotros mentimos o desobedecemos o criticamos malvadamente a otros o robamos o somos irresponsables, no solamente estamos cometiendo un pecado contra otro, sino contra Dios. Y si pensamos que la gravedad de una ofensa depende de a quién va dirigida, porque no es lo mismo que yo insulte a un automovilista que se me cruza hoy en una bocacalle, a que yo ese mismo insulto se lo haga a la reina de Inglaterra. ¿Por qué? Y porque la reina de Inglaterra es una reina, tiene una investidura de honor muy grande. Por lo tanto, la pena, la gravedad de la pena es mayor. Si nosotros este ejemplo lo trasladamos y nos damos cuenta que estamos desobedeciendo, estamos pecando y estamos hiriendo el honor del rey de todos los reyes, del soberano máximo del universo, del rey que hizo las galaxias, del creador de todo lo que existe, nos damos cuenta que estamos mal delante de Dios, que realmente nuestra deuda es impagable. Pero es interesante porque este hombre no pone excusas, no dijo, bueno, pero hagamos de vuelta las cuentas, no debe ser tanta plata, debe haber un error, sino que él dice que se arrodilla delante del rey. Está bueno porque es como que muestra que él buscó la misericordia del rey. Pero el rey no le contesta como él quiere, porque él quería plazo. Él le dice, teneme paciencia, él quería estirar un poquito la cosa para ver si yo te la puedo pagar. Pero el rey fue más que eso, el rey fue mucho más generoso, no le dio plazos, directamente le perdonó la deuda. Fue impresionante. Ahora, él se va feliz. Sin embargo, busca otro compañero, otro consiervo, otro funcionario también como él, que le debía 100 denarios. 100 denarios sería el salario de más o menos 3 meses y medio de una persona, de un operario común de aquella época. O sea, es una deuda que es pagable totalmente. O sea, ahí sí, el plazo hubiera sido algo muy adecuado, porque dándole un poquito de espacio, la persona seguramente podría pagar eso. Es más, este funcionario le va con las mismas palabras, porque le dice, por favor, tené paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Aún así, recordando sus propias palabras en la boca de este compañero, él no ejerce misericordia. No lo perdona como el otro como él mismo fue perdonado por el rey. Y dice que lo agarra del cuello y le dice, no, vos te voy a meter en la cárcel hasta que me pagues todo. Él no quiso ejercer misericordia. Él comprobó lo que era la misericordia para él, pero no se la quiso dar a otros. Dice el versículo 31 que otros compañeros, o sea, otros funcionarios, se enteraron de esta situación y dice que esto les dolió mucho, se entristecieron y le fueron a contar al rey todo lo sucedido. En realidad, a nosotros los cristianos, cuando nos enteramos que hay otro cristiano que es renuente para perdonar, esto también nos tendría que pasar, nos tendría que entristecer. Porque cuando vemos en un hermano en la fe un corazón duro, vemos también la posibilidad de grietas, vemos también que se construyen barreras que separan, vemos también un testimonio que se desdibuja, que se opaca,
porque ya no podemos mostrar al mundo que tanto necesita un mensaje de amor, no podemos mostrarlo porque hay odio y hay rencor y resentimiento en nuestros corazones. Y también nos tendría que entristecer porque a Jesús y a Dios le entristece. Y si estamos tan unidos con Él, y si Él es el Rey de nuestras vidas, lo que a Él le entristece, a nosotros también debería serlo. Evidentemente, esta actitud sorprendente e impensada de parte de este funcionario que fue perdonado pero no quiso perdonar, es lo que el Señor pone en esta parábola como comparación para que nosotros nos demos cuenta que así como a nosotros nos sorprende esta actitud, a Dios le sorprende que una persona, un cristiano que ha sido perdonado, no esté dispuesto a perdonar. Por eso Él nos dice la importancia de no tener un espíritu de revancha ni de venganza. El rey, al enterarse de esto, lo manda a la cárcel, dice que fue enviado hacia los verdugos. Es interesante pensar que a veces también hay verdugos en nuestras vidas cuando no queremos perdonar. A veces las tensiones, el estrés, una conciencia perturbada, el insomnio y todas esas cosas nos perturban y nos atormentan hasta que entendamos que debemos perdonar y debemos ser libres de la falta de perdón. La cuestión es que llegamos al versículo 35, ese que cuando nosotros lo leemos se nos viene como una especie de piel de gallina, porque dice que Jesús añadió: así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. ¿Pero qué quiere decir esto? Porque si esta parábola está hablando de hermanos, o sea, está hablando del reino de Dios, donde todos somos hermanos, es decir, todos hemos conocido a Jesús, ¿Él puede retirarnos el perdón? ¿Él puede hacer que esa vida eterna que Él nos regaló, quitarla porque nosotros no somos capaces de perdonar? Bueno, para aclarar esto, partamos de la base de que hay, digamos así, dos tipos de perdón. Está el perdón que Dios da a sus hijos de una forma total, permanente y desde el punto de vista legal absolutamente suficiente. ¿Qué es el perdón de nuestros pecados? La imputación del sacrificio de Cristo a nuestra cuenta. Digo la imputación porque esa es la palabra que es legal y contable, pero que se usa también en la Biblia para hablar de justificación. Es decir, cuando nosotros entendemos que Jesús murió por nuestros pecados, que nosotros estamos en deuda para con Dios y que necesitamos desesperadamente su perdón, y le decimos sí al ofrecimiento de ese perdón, el Señor, ¿qué hace? Toma el pago que hizo Jesús por nosotros en la cruz, ese pago que deberíamos haber hecho nosotros, lo toma y lo imputa a nuestra cuenta. Es como si yo le pagara una deuda de un amigo. Entonces, si bien la plata salió de mi bolsillo, al que se le pone saldo cero en su cuenta es a mi amigo. De la misma manera, Jesús es quien paga por nuestros pecados, pero el perdón es hacia nosotros. Ese perdón es absolutamente permanente, eterno, es intocable. Eso es imposible de que se pueda perder, porque hay cientos de citas bíblicas que dicen que la alianza del Señor con su pueblo es eterna y que su perdón es para todas las generaciones, para siempre. Entonces, ¿de qué está hablando acá? Está hablando del perdón que diariamente necesitamos de Dios. Nosotros no necesitamos nada más que perdón para ser salvos, necesitamos perdón para cada día mantener una correcta relación con el Señor. Porque si bien nosotros obtenemos la salvación y formamos parte de la familia de Dios, muchas veces nuestra tendencia a vivir en forma independiente de Dios hace que caigamos en la tentación de hacer las cosas por nuestra cuenta, de vivir siendo nosotros el centro de todo, de no darle honor a Dios, sino llevarnos la gloria a nosotros. Todo eso merece y necesita el perdón de Dios. Ahora, cuando nosotros no perdonamos a los demás, y es lo que está diciendo el versículo, nos aislamos de ese perdón relacional que el Señor nos quiere dar. Es como el perdón que necesita un padre e hijo para vivir
una vida armoniosa. Un hijo que ofende a su padre no deja de ser hijo, pero sí pierde la relación fluida y profunda que tenían antes, hasta que llega el perdón y vuelve otra vez a haber una relación como debería ser siempre. De la misma manera, nosotros al no querer perdonar, perdemos la comunión, la paz interior, perdemos la posibilidad de tener una conciencia limpia, y eso abre la brecha entre nosotros y Dios y trae sus consecuencias. Por eso es tan importante que seamos capaces de perdonar, para que ese perdón relacional que está disponible de parte de Dios hacia nosotros pueda ser una realidad, que podamos acceder a Él y de esa manera tener una comunión más profunda con Dios, para que, como decimos siempre, podamos conocerlo más, admirarlo más y amarlo más. Y por supuesto disfrutarlo más. Y ahora, para terminar, quisiera ir al principio de todo, a la pregunta que desató toda esta enseñanza, que fue la pregunta de Pedro. Es interesante, estoy en el versículo 21, fíjense en la Biblia, que Pedro no pregunta: Señor, ¿cuántas veces se debería perdonar? Sino que él pregunta: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? Evidentemente Pedro, desde el minuto cero, quiso apropiarse y personalizar esa enseñanza. Él pregunta: ¿cuántas veces deberé perdonar? Y me parece que eso es lo que nos cabe a nosotros. Creo que vos y yo tenemos una lista de personas que nos han hecho cosas tremendas, o capaz otra lista en donde no son tan tremendas las cosas que nos hacen, pero a veces son tan reiteradas que nos fastidian, nos cansan, a veces hasta nos sacan de las casillas. Pero el Señor acá nos está haciendo un llamado de atención. Él quiere que, como Pedro, personalicemos esta parábola, esta enseñanza, y que pensemos: ¿hay límites para el perdón? No debería haberlo. Porque mientras la ley mide, la gracia es ilimitada y es superabundante. El pecado de nuestro hermano nunca puede ser superior a nuestra capacidad para perdonar. Sencillamente porque esa capacidad para perdonar la da Dios. Y si queremos vivir en el reino de Dios, si queremos y si decimos que somos gobernados por Dios, el Rey del universo es también nuestro Rey, entonces el perdón siempre deberá triunfar. Así que, qué gran verdad, ¿no? Pero no es una verdad para dejarla nada más que en la moraleja de una historia. Es una verdad para vivirla. Así que, ahora que termina este video, pedile a Dios que te ayude a perdonar. Que su gracia inconmensurable, que su amor y todo el perdón que ha depositado sobre cada uno de nosotros sea suficiente para que nosotros también otorguemos ese perdón a los otros. Hasta la próxima.